La contraofensiva ucraniana avanza en el este y el sur del país y al parecer lo hace con éxito. Los expertos hablan de una tercera fase de la guerra. En poco menos de una semana, el ejército ucraniano ha ganado más terreno que Rusia en 5 meses. Moscú está cada vez más a la defensiva y responde con ataques de misiles que provocaron un apagón temporal en el este de Ucrania. Aumentan las voces que exigen que Occidente, especialmente Alemania, suministre ahora más armamento pesado a Kiev. Nosotros hoy en A Fondo lanzamos la pregunta: ¿giro en la guerra en Ucrania? ¿Aguantará Putin la presión? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Silvia Cabrera desde Berlín y estos son mis invitados. Los presento. Stefano Casertano, escritor y columnista de política internacional para el periódico italiano Milano Finanza, periodista e investigador. Juan Carlos Barrena es corresponsal del diario El Correo y del grupo editorial español Vocento, analista político de DW. Y Alexandra Zhitenko es doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig, analista política, especialista en Rusia y en América Latina. Y los invito a ustedes a participar en la discusión a través de nuestras redes sociales. Comenzamos de inmediato. Gracias por estar acá con nosotros. Disculpa que no pronuncie bien tu nombre. Espero que sea la última vez. Bueno, comenzamos 6 meses después de iniciada esta guerra. Juan Carlos, voy contigo. Ucrania está a la ofensiva, recuperando territorio clave para Rusia. Y las tropas rusas, al parecer, están dejando esos territorios huyendo hacia Crimea. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿está tomando un nuevo giro esta guerra? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, parece ser que sí. Eso es lo que dicen todos los analistas, también quienes observan la guerra desde el punto de vista militar. Las tropas rusas están replegándose también en dirección a la propia Rusia, por lo menos en el norte de Ucrania, ¿no? En la zona del norte de Jersón, de Kharkov, perdón. Pero habrá que ver. Puede ser también, aunque dicen que están huyendo, también puede ser un repliegue táctico y no se puede descartar que por parte de Rusia se produzca una contraofensiva, ¿no? Que intenten ellos recuperar el terreno perdido. La situación, desde luego, en este momento es delicada. Para Ucrania esto es un gran triunfo. Es la primera vez, además, que el Kremlin admite una derrota y es la primera vez que el Kremlin reconoce que ha tenido que retirarse, algo que no sucedió, por ejemplo, cuando tuvo que retirarse del norte de Kiev al principio de la guerra, ¿no? Claro. Para Ucrania parece todo muy positivo, pero hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. No es nada seguro en una guerra como esta. Por supuesto, eso es lo que queremos analizar hoy aquí. Alexandra, situación delicada, dice Juan Carlos, lo difícil pues en una guerra no solamente es recuperar territorio, sino asegurar esas posiciones que se han capturado, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene Ucrania suficientes soldados, suficiente armamento para continuar? Bueno, aquí también es difícil nombrar, ¿sí?, dar datos precisos, correctos, porque por un lado, sí, por la escasez de fuentes que tenemos. Por lo que he leído y escuchado hasta ahora, Ucrania para esa ofensiva ha movilizado sus, digamos, cuando por primera vez anunció una ofensiva en Jersón, creo que el ministro de Defensa ucraniano dijo que iba a movilizar como 1 millón de soldados, casi, o sea, todo lo que Ucrania tenía hasta ese punto. Entonces movilizaron una gran cantidad, casi todo lo que tenían, la técnica y desde el punto de vista personal. Según los últimos datos, también perdieron lamentablemente, tienen pérdidas bastante grandes, como 10,000 soldados han perdido durante esa ofensiva en Kharkov. O sea, yo diría que tanto Rusia como Ucrania tienen problemas, tienen escasez o pueden enfrentarse a una escasez de personal en los próximos meses. Rusia ya lo tiene y Ucrania tiene una movilización general en el país. O sea, está en ese sentido en una situación mejor, pero pérdidas humanas son pérdidas humanas. Ucrania tiene una posición mejor, dices tú, ¿no? Sí, porque tienen movilización en todo el país, claro, mientras que Rusia hasta ahora no la ha tenido, porque claro, Rusia solo habla de una operación
especial, no habla de una guerra, no ha declarado una guerra a Ucrania. Entonces, Ucrania ha movilizado más recursos, además el armamento que ha llegado, el armamento occidental todavía no ha llegado en la envergadura prometida, sino es una pequeña parte que tiene. Claro. Entonces, si llega todo lo prometido, entonces Ucrania va a estar en una posición de técnicamente mejor posición que Rusia. ¿Tú qué opinas, Estefano? Entonces, podemos decir que si llega todo el armamento, que si llega toda esa ayuda que están prestando Estados Unidos, la Unión Europea a Ucrania, Ucrania cada vez va a estar mucho más fuerte y se pudiera hablar, sin embargo, hasta de una victoria para Ucrania. ¿Qué opinas? Creo que la experiencia de los consejeros militares de los Estados Unidos es muy importante porque América tiene esta experiencia de las guerras en el Medio Oriente que Rusia no tiene. Este conflicto asimétrico con armas muy específicas y contra las armas pesantes, por ejemplo, de Rusia. Y así creo que en este momento hay claros ventajas para Ucrania. También lo que creo es que nunca pasó en la historia rusa y también en la historia soviética que los soldados rusos se retiraron porque estaban perdiendo una guerra. Recibieron orden para retirarse. Y esta es la información más importante. Porque esto significa también que hay algo nuevo. Se vuelve algo, se está cambiando algo en las relaciones de poder en Rusia, entre los aparatos militares, entre la élite política, y es como si los generales reconocen que hay problemas en Ucrania y así hay este orden de retirarse. Y esta es la información más importante. Esta fase actual de calma relativa, pero sin episodios muy significativos, es exactamente porque la política tiene que comprender, la dictadura tiene que comprender lo que puede hacer con los militares. Y están perdiendo el poder de comandar los militares. Entonces, Juan Carlos, antes de ir al informe que vamos a presentar, ¿hay datos reales que confirman esa retirada de las tropas rusas de esos puntos claves? Ellos mismos lo han confirmado. Ellos mismos han anunciado que por primera vez que han tenido que retirarse, que replegarse. Ellos dicen que para reordenar sus fuerzas, ¿no? Es una forma un poco más, ¿qué diría yo? Más embellecida, ¿no? De decir que nos están echando para atrás, ¿no? Claro. Y yo creo que el problema también que tiene en este momento Rusia, aparte del problema de personal, es que se le está agotando la munición también. Y están utilizando cada vez más armamento antiguo y armamento obsoleto, armamento que tiene igual 40 o 50 años, que lleva 40 o 50 años almacenado, claro, que es muy impreciso a la hora de ser disparado, o sea, que no apunta como el armamento moderno con la precisión que tienen ahora las armas modernas, claro, sino que tiran un poco más a bulto, y luego es además, en muchos casos, armamento defectuoso, en el sentido de que al llevar tanto tiempo almacenado, al llevar tanto tiempo guardado, muchas veces no funciona, no explota, claro, no explota o les explota ellos mismos cuando lo van a disparar, ¿no? ¿Y esta situación la esperaba Rusia, Alexandra? Pues eso es lo que a mí me sorprende, porque ya desde hace meses se hablaba, o sea, Ucrania también anunciaba su contraofensiva. Originalmente la preparaba para junio, luego para julio, después dijeron por razones operacionales o logísticas para el otoño, pero en realidad no era algo secreto. Lo que ellos hicieron, desde el punto de vista táctico, ellos desviaron las unidades más poderosas rusas de Kharkov para Jersón, porque ellos anunciaron contraofensiva en Jersón. Entonces, claro, el lógico paso de Rusia era enviar sus unidades para Jersón. Entonces, dejaron no completamente, pero dejaron Kharkov en vacío. Eso les dio una buena oportunidad para Ucrania. Entonces, no sé por qué los rusos, digamos, hicieron lo que se les esperaba hacer, pero parece que hay también, sí, yo he escuchado que el mando militar también tiene problemas o no es el más preparado o el más competente que ahora tiene el mando. Además, se rumorea que hay un desacuerdo ahora entre Putin, el Estado Mayor en Rusia por esa derrota y por cómo proceder ahora, hacer una movilización en Rusia o no. Y lo interesante, por ejemplo, con
¿sí? Con que Kremlin admitió oficialmente una derrota, aunque al principio el Ministerio de Defensa ruso habló de un regrupamiento, o sea, no de una derrota, que tenemos que retirar las fuerzas para reagruparlas. Pero luego, después de que eso provocó una indignación muy fuerte en Internet, porque fue una noticia falsa, el Kremlin admitió la derrota y así creo que fue un intento de desviar o mitigar la situación y desviar la crítica del Kremlin, de Putin, hacia el Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa va a reagir. Porque es también un centro de poder. Claro. Y así, muy importante, es creo la quinta vez que Rusia cambia su táctica. Su estrategia, ¿no? Sí, la estrategia, pero también la táctica. O sea, cómo entienden conseguir los objetivos estratégicos. Claro. Y Ucrania solo siguió una línea estratégica. Dejar los rusos llegar al centro del país y después contraatacar. Y es la táctica más simple que hay en los manuales militares. Y también es una táctica que existe desde los años 40 en Europa. 30 también. Bueno, perdón, Juan Carlos, tengo que ir al informe. En pocos días las tropas ucranianas han reconquistado amplias zonas alrededor de Kharkov, como estamos diciendo. Kiev dice haber capturado ciudades clave e importantes como Izium y Kupiansk, centros logísticos que usaba Rusia para suministrar a sus tropas en el Donbass. Solo esas pérdidas suponen un tremendo golpe para el ejército ruso. La pregunta ahora es, ¿por qué Ucrania ha tenido todo ese éxito en su contraofensiva y qué desafíos enfrenta ahora? Tanques y puestos rusos destruidos dan cuenta de la fuerza del ataque ucraniano y del factor sorpresa en los rápidos avances. Con este golpe, en poco tiempo las tropas de Kiev recuperaron enormes extensiones de territorio al este de Ucrania. El presidente ucraniano aseguró que se trata de más de 6.000 kilómetros cuadrados. Según los expertos militares, la recuperación territorial de Ucrania superó en menos de una semana el avance que los rusos habían conseguido en 5 meses. Esto demuestra la competencia militar de los ucranianos en su contraofensiva y la eficacia de los sistemas de armas occidentales. Y también refleja el estado desolador del ejército ruso. Moscú, por su parte, solo dice que está recuperando sus tropas para fortalecer las unidades en la región del Donbass. Pero los observadores no descartan un rápido colapso de la maquinaria bélica rusa. ¿Los recientes éxitos militares ucranianos representan un giro en esta guerra? Bueno, dejamos muchas ideas al aire con este informe, rápido colapso de las tropas rusas. Eso es lo que dicen algunos analistas. Un estado desolador es lo que están dejando los rusos en Ucrania. ¿Es este el punto de inflexión en la guerra? Creo que sí, porque es como lo que ha hecho Rusia contra Alemania en los años 40. Una invasión alemana, después Rusia defendió los centros, las ciudades más importantes y después hizo un contraataque. Es lo mismo que está haciendo Ucrania. No tenían la fuerza para contrastar la invasión rusa en las primeras semanas y después esperaron que invadieron y después hay como normalmente en estos casos un periodo de stalemate en que esperan que los soldados se cansan o que hay otro tipo de problemas y después hay un contraataque muy rápido, muy fuerte y direccionado a los puntos más débiles de las otras tropas. Claro. Juan Carlos, ¿qué opinas? No es la primera vez, además, que tiene una victoria en esta guerra a Ucrania. También hablabas, por ejemplo, tú antes de Kiev. Sí, no, pero aquí yo creo que ahí también estamos hablando de las tácticas y las estrategias de guerra. El problema que tienen también los rusos es que
las tropas rusas dependen siempre de los mandos superiores que están en los centros estratégicos tomando decisiones, ¿no? No actúan de manera independiente, no actúan de manera improvisada. Los ucranianos mandan a sus tropas al frente y los comandantes de determinadas unidades pueden moverse prácticamente sin pedir permiso. Los rusos cada vez que tienen que hacer algún movimiento tienen que pedir permiso al cuartel general para poder hacerlo. Y al no haber improvisación, al no haber flexibilidad, sobre todo para mover las tropas, cuando ves que además que tienes opciones de ganar terreno y poder contrarrestar una ofensiva o hacer una contraofensiva, en ese momento juegan con más ventaja los más flexibles y lo están siendo, Claro. esto están siendo en este momento los ucranianos, ¿no? Mientras los rusos tienen que esperar a que su alto mando superior les diga, de acuerdo, podéis moveros para allá, que pueden pasar horas, cuando no días, los ucranianos se mueven de manera independiente. Las tropas tienen una misión que cumplir y les dejan la opción de cumplirla a su manera. Y generalmente tienen más éxito así que cuando tienes una movilización de tropas que dependen todas de un cuartel general que está a 200 kilómetros del lugar de los hechos y que para cuando se entera de lo que está sucediendo es demasiado tarde. Claro. Bueno, tácticas y estrategias, pero por otra parte, Alexandra, el progreso de Kiev podría también validar esa estrategia de los Estados Unidos de enviar miles de millones de dólares en armas, ¿no? Yo diría que aún más importante en ese caso, ¿a qué se debe ese último éxito de Ucrania? Es la moral de las tropas, porque los ucranianos están en su territorio, ellos están defendiendo su territorio y saben por qué lo están haciendo. A cambio, en el lado del ejército ruso, en realidad es un ejército que está compuesto por mercenarios en gran parte, por unidades chechenas, por prisioneros de las cárceles rusas que están obligados a luchar y por soldados contratados de las regiones más, digamos, más distantes, más pobres de Rusia, del sur de Rusia, del Cáucaso ruso. Entonces, es la gente que fue atraída con los contratos, por pagamento. Es decir, que los soldados ucranianos luchan por un ideal, por amor a su patria, y los rusos por dinero. Bueno, no lo diría así digamos, blanco y negro, pero tan crudo, pero más o menos ese es el cuadro actual, esa es la situación. Luego hablamos del armamento, hablamos de la moral de las tropas, que quería decir. Bueno, Estefano, la contraofensiva ucraniana también plantea la cuestión de cómo podría reaccionar Vladimir Putin ante esta victoria ucraniana. Se enfrenta, por así decirlo, a una vergüenza en el campo de la guerra, allí de batalla. ¿Qué implicaciones puede tener esta situación para Putin, estas derrotas frente al ejército ucraniano? Las dictaduras nunca sobreviven a una derrota militar, nunca. Y ese es el problema más importante. Y las opciones son, la primera es una movilización general, así una transición desde el concepto de, ¿cómo se llama?, operación militar especial, como la llama, a una guerra total. O la opción más extrema, que es empezar bombas nucleares tácticas, pequeñitas, pero también nuclear. En todos los casos hay consecuencias muy fuertes para la estabilidad de la dictadura, porque una movilización general no puede ser popular con el pueblo. Y también un orden de empezar las bombas nucleares, no está seguro que los generales van a hacer lo que Putin quiere. Se necesitan 3 personas para empezar estas bombas. Y también así creo que las opciones para Putin son muy, muy limitadas. Pero hay otra opción, la primera opción ahora, lo que dicen, yo no soy experta militar, pero lo que dicen también expertos, podrían intentar los rusos de estabilizar el frente en el este, y hacer que la guerra se prolongue y entonces se estanque, que se convierta en se cansen las tropas ucranianas, pero también se van a cansar las tropas rusas. Pero en ese caso Rusia podría ganar tiempo para ganar más personal y para... Yo creo que esa opción es relativamente limitada, porque... ¿Por qué?
el armamento más moderno está llegando en estos momentos a Ucrania. Hoy ha anunciado, por ejemplo, Alemania que va a mandar 2 sistemas más de lanzamisiles, el modelo Mars 2, me parece que se llama, con un alcance de hasta 100 kilómetros. Tienen ya 3 sistemas de esos. Alemania va a enviar otros 2 sistemas más. Y eso es igual que los sistemas que han mandado los estadounidenses y los que están mandando otros aliados. En el momento en que Ucrania disponga de más de esos sistemas, por mucho que los rusos quieran hacer un frente estable, no lo van a permitir, porque lo que van a hacer los ucranianos va a ser bombardearlos en aquellos lugares donde se han hecho fuertes, para poder echarlos y hacerles replegarse todavía más, ¿no? O sea, ¿y las consecuencias entonces para Putin? Putin ha perdido esta guerra desde el principio. Yo no sé cómo se le ocurre a este hombre meterse en camisa de 11 varas. No tiene ninguna opción de ganarla. Si Occidente es capaz de seguir suministrando a Ucrania las armas que necesita y Ucrania es capaz de seguir aguantando el tipo, no va a ganar esta guerra de ninguna manera. Es más, sus amenazas, las amenazas de Putin de que tengan cuidado en Occidente, que también igual les atizo, si no es capaz de acabar con Ucrania, ¿cómo va a ser capaz de meterse con la OTAN? Es imposible. Pero eso le pasará factura seguramente dentro de su propio país, Por ¿no? supuesto, yo creo que el mayor temor que tiene Putin en este momento es acabar como Ceausescu, que fue fusilado por sus propios generales, o acabar como Gaddafi, al que también mató su propia gente. O sea, ese es el mayor temor de Putin en estos momentos, me imagino yo. Si Putin es derrotado, ¿empeorará o mejorará la situación? Bueno, si Putin es derrotado, por el momento no está a punto de ser derrotado. Por el momento está bien seguro en su cargo. Bueno, su situación va a depender de cómo se desarrolla la guerra en las próximas semanas, en los próximos meses. Y él tiene hasta ahora, hablando de la opinión pública, tal vez. En Rusia, desde el inicio de la guerra, hay tres como partidos, 3 grupos. Hay el grupo de la guerra, o sea, los más radicales que apoyan abiertamente esa guerra o la operación especial y que ahora tienen un problema con Putin porque él actúa no muy decisivamente. Ellos prefieren que él actuara de manera más decisiva o más fuerte en Ucrania al destruir, por ejemplo, la infraestructura civil. Lo que Rusia no ha hecho sería una posibilidad antes de opción nuclear, por ejemplo, centrales eléctricas, líneas de transporte. Bueno, y al parecer eso es lo que se está escuchando también en los medios de comunicación, con muchos blogueros también. Ellos están pidiendo más acción del gobierno de Rusia. O sea, critican no que están en la guerra, sino lo que critican es que no se han alcanzado los objetivos todavía, ¿no? Es un grupo, pero son más o menos 15-20% tal vez. Luego hay un grupo también pequeño, más o menos 15-20%, los que están criticando la guerra, pero no pueden hacerla públicamente, aunque ahora tenemos esa petición de los concejales municipales en Moscú y a 65 personas que incluso llaman a una dimisión, ¿sí? Hacen llamamiento para que Putin dimita como presidente, porque está perjudicando a Rusia y a sus ciudadanos. Pero el grupo más grande, 60-65%, son los que solo quieren vivir su vida normal. No están ni pro ni en contra, a nosotros nos interesa, mientras la guerra no llegue cerca a nosotros, no nos preocupa. Y ahí va a ser el dilema para Putin, porque si él anuncia una movilización, y lo que muchos críticos de él ahora exigen, que sin movilización general Rusia no podrá ganar esa guerra, entonces él va a perder ese grupo. O sea, ¿qué va a hacer? 60-65% podrían levantarse, porque también significaría que los hijos de la élite rusa tendrían que tomar las armas. Estefano, ¿qué opinas? O sea, ¿se puede levantar los rusos contra Vladimir Putin? No, nunca pasó en Rusia una movilización popular como esta. También la Revolución de Octubre fue un golpe de Estado para una vanguardia que ganó el poder y después movilizó la población. Y también en este caso, mi opinión es que lo que está pasando es que primero, el escenario más peligroso es una derrota rápida de Putin, sin plano para una continuidad del poder.
porque podría ser muy peligroso económicamente y para el pueblo. Es decir, una derrota en la guerra de Ucrania sería una derrota para Putin dentro de Rusia. Sí, y en mi opinión lo que está pasando ahora es que hay otro grupo de poderes que se están organizando para sustituir Putin. Y estos grupos de poderes no pueden ser los oligarcas porque no hay más oligarcas que tienen poder político. No pueden ser políticos porque no hay partidos políticos que sean bastante fuertes para hacer En mi opinión, va a ser algo que va a pasar con los generales, desde los aparatos militares, porque los aparatos militares, después de esta experiencia en Ucrania, van a comprender que la situación así no puede ser más y van a organizarse para sustituir a Putin. Yo lo que sí quiero decir, y esto es una cosa que habría que tener en cuenta, si cae Putin va a ser de la noche a la mañana. O sea, no va a ser un proceso que vamos a verlo poco a poco y de repente el señor Putin es derrocado de alguna manera. El momento en el que Putin sea derrocado va a ser una sorpresa para todos, yo creo que incluso para muchos rusos. Y yo creo que si se produce va a ser algo interno, va a ser su propia gente, van a ser los generales que no están contentos. No va a ser la población, la población no, van a ser las élites, o las élites políticas o las élites militares. Claro. Probablemente las militares, que son las que tienen el poder de las armas, ¿no? Juan Carlos, y tú eres periodista, trabajas mucho Alemania, todos los temas europeos, pero sobre todo desde acá, desde Alemania. ¿Está preparado este país para esa noticia de que caiga Alemania, Putin? Yo creo que en estos momentos nadie cuenta con ello, y en estos momentos quizás nadie piensa en ello. Igual sí, igual hay gente también, hay políticos que están pensando en un tiempo después de Putin, ¿no? Porque si Putin cae, alguien tendrá que asumir el poder y tendrá que haber un intento de acercamiento otra vez de Europa hacia Rusia, ¿no? Claro. Pero claro, son todo especulaciones y son todo inseguridad en este momento. Yo solo quería decir que Rusia sí todavía tiene opciones militares sin movilización general y sin tener que lanzar bombas nucleares, sin la opción nuclear, tiene todavía opciones como escalar esa guerra. Entonces creo que Putin todavía no está como totalmente... Bueno, lo cierto es que la ofensiva ucraniana llega en un momento crítico para todos, sobre todo aquí en Europa. Nos encontramos a las puertas de un invierno que puede ser muy fuerte, cuando será más difícil luchar y se pondrá a prueba la voluntad de Occidente. ¿Qué papel juega y seguirá jugando Alemania? Esto es lo que piensa la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, del Partido Socialdemócrata SPD. Vamos a escucharla. Esta timidez esconde algo muy importante, que Alemania lidera de facto incluso cuando no quiere. Esto tiene que ver con nuestro tamaño, nuestra posición geográfica, nuestra solidez económica, en definitiva, nuestro peso. En otras palabras, con nuestra influencia. Eso nos convierte en líderes, aunque no lo queramos, también en lo referente al poder militar. Bueno, eso es lo que dice la ministra Lambrecht. Alemania lidera de facto incluso cuando no quiere hacerlo y está hablando, por supuesto, a esta guerra. Alexandra, ¿cómo ves tú hoy el papel de Alemania en esta guerra? Por supuesto, ya que ha pasado 6 meses, ya hemos dejado atrás la situación de que mandan o no mandan armas. Hoy, ¿cómo ves el rol de Alemania? Pues que lidera no lo veo. Alemania no lidera la situación. Alemania más bien ve qué pasa como toda Europa. Ya veo que ellos esperan qué dicen los Estados Unidos o qué hacen los Estados Unidos, qué decisión toman y luego ellos siguen o no. O siguen. Hasta ahora han seguido. Alemania es clave para suministro de armamento. Sí, porque tiene un arsenal bien grande que se ha achicado. Y hoy en la radio escuché que ni siquiera esos 100 billones de euros van a alcanzar para renovar, para modernizar el ejército, el Bundeswehr, el ejército alemán. Entonces, pero en plano militar, yo creo que los dos países decisivos para el suministro de armamento a Ucrania son Estados Unidos y Alemania. Es por eso que yo veo en Twitter, vemos algunos políticos ucranianos que hacen sobre todo presión sobre Alemania, no hacen presión sobre otros países europeos. Siempre es sobre Alemania porque Alemania es clave.
Pero yo había esperado un rol más protagónico por parte de Alemania en diplomacia internacional, para una solución político-diplomática de ese conflicto, y hasta ahora no he hecho nada, en mi opinión. O sea que nosotros estamos hablando que si gana Ucrania esta guerra le pasará factura a Putin, pero también hay muchos que van a salir golpeados, como por ejemplo Alemania. ¿Tú qué opinas? Mi opinión es que el error principal fue cometido de Putin, que pensó de una locura de poder controlar la situación política de Europa con el gas. Es una locura total. ¿Y por qué? Porque no tiene un monopolio de los recursos energéticos del continente. Y normalmente, como siempre ha hecho en los últimos 20 años, puede influenciar la política europea, pero hasta el nivel de controlar la política, de imponer una guerra en Ucrania, es un error fundamental. Y esto es tan grave como la guerra. Y en los próximos años, el sistema de poder que va a sustituir Putin tiene enfrentarse con una situación de exportación energéticas muy reducidas, y esto va a ser un problema fundamental para Rusia. El problema futuro no es la derrota rusa, es cómo gestir, cómo hacer... Como vestir la derrota rusa, así que no hay una implosión completa como en los años 90. Claro, o sea que va a ser una derrota política, pero también una derrota económica, y aquí Ursula von der Leyen fue muy clara: las sanciones contra Rusia van a seguir y van a ser más. Sí, y poco a poco van teniendo ese efecto. Le doy la razón a él que las consecuencias económicas para Rusia van a ser muy graves. Rusia ha vivido hasta ahora del gas que exportaba a Europa fundamentalmente, pero si pierde su principal cliente, que es lo que está sucediendo en estos momentos, con la amenaza de que te cierro el grifo para que hagas lo que yo quiero, que es lo que no está sucediendo, cuando cambie la situación, cuando haya un momento de paz, cuando Rusia quiera volver a vender el gas, se va a encontrar con que sus antiguos clientes lo reciben por otra parte y no van a tener que comprarlo, no van a tener que comprárselo a él. Eso para Rusia va a ser un desastre. Te doy toda la razón, pero Carlos, eso es muy importante porque leemos, en los periódicos que ahora Rusia está buscando un nuevo cliente, China, y exportar su gas a China. La India también. El punto es que el mercado europeo, en los años pasados, más o menos 160 mil millones de metros cúbicos de gas cada año de exportaciones. 160. Y ver China es 17. Eso es nada. Y si quieren construir un nuevo gasoducto para sustituir al cliente europeo, necesitan 10 años. Le falta la tecnología. Le falta el mercado, porque el mercado no es tan grande como Europa. Le falta la diferenciación de los clientes, que es también un problema. Y los precios. Porque los chinos no le van a pagar lo que paga Europa. Claro. Así es una estrategia catastrofal para Rusia. Claro, Alexandra, ¿tú qué opinas? Lo que ahora, a largo plazo tal vez estoy de acuerdo, va a ser difícil para Rusia, pero a corto plazo, todavía esa guerra económica, esa guerra de gas, hasta ahora yo diría que está ganando Rusia, porque ahora está sufriendo ahora más Europa y no Rusia, porque Europa no estaba preparada para sustituir los suministros de gas. Bueno, precisamente la guerra no solo se libra con bombas y tanques, las autoridades ya también están hablando de un invierno difícil. Aquí las autoridades ucranianas denuncian que Rusia atacó también centrales eléctricas y otras infraestructuras, lo que ha provocado apagones generalizados en amplias zonas del este de Ucrania. En Kharkov y otras ciudades al este de Ucrania, testigos aseguran que los rusos provocaron apagones. Las consecuencias: inmensas superficies sin electricidad y millones de civiles en completa oscuridad, sin luz ni calefacción, sin internet e incluso sin agua, porque las bombas de agua funcionan con electricidad. También en Europa, como aquí en la ciudad francesa de Lila, se preparan para un posible apagón como consecuencia de la guerra energética con los rusos.
Las medidas, ahorro de energía y otras precauciones de seguridad para el invierno que se avecina. Pero los precios de la energía están aumentando a niveles inesperados. Para muchas empresas y consumidores la situación es amenazante. ¿Está Europa bien preparada para este invierno? Bueno, eso es lo que muchos se están preguntando. Aquí, Alexandra, ¿pueden realmente los europeos aguantar lo que les viene encima? Yo creo que sí, sí, pues yo creo que no va a venir tan mal como pensamos, o no, como de lo que hablaba de los meses pasados, que Europa, sí, que vamos a pasar frío todo, vamos a pasar hambre sin electricidad, con velas, eso no va a pasar. De hecho, lo escuché en radio hablando sobre si velas pueden ayudar de alguna manera de ahorrar el calor, de almacenar el calor en el apartamento. Eso no va a pasar. Según escuché los datos recientes, que los almacenes de gas están llenos ya, están a 80-85%. Hablando de Alemania, las centrales nucleares, las 3 restantes, van a estar funcionando hasta abril, o sea, para pasar justamente, para poder sobrevivir el invierno, ¿sí? Una central va a ser apagada a finales de diciembre, las otras 2 en abril. Entonces, va a ser más caro, claro. Los precios han subido, probablemente seguirán subiendo también el año que viene. Va a ser más caro, pero va a haber... Ursula von der Leyen, Stefano, urgió a los ciudadanos europeos a que durante el próximo invierno, que viene encima, prevalezca la solidaridad y la valentía que el bloque mostró en su respuesta a la invasión rusa de Ucrania. ¿Cómo están reaccionando los Estados miembros de la Unión Europea ante este llamado de Ursula von der Leyen? ¿Sigue habiendo unión para aguantar lo que se viene encima con este invierno? Creo que hay 2 objetivos principales. El primero es un acuerdo sobre los precios del gas y el segundo es una reforma rápida de la formación del precio del gas. Ahora, como está estructurado, pagamos la electricidad, ¿no? Utilizando como base el precio de la central eléctrica más cara. Y también si hay otras centrales que más baratas sin, el precio es al nivel de la más cara. ¿Por qué? Porque así podemos estimular la creación de implantos renovables porque son más baratos. En este momento, esta estructura no puede más funcionar. No tenemos un problema de gas, tenemos de suministro de gas. Gracias. Tenemos un problema de precio de gas, de precio de electricidad. Con estas 2 reformas rápidas, no vamos a tener problemas este invierno. ¿Tú qué opinas? Porque hay un llamado de todos, resistir, resistir, resistir. Pues yo creo que también hay un cierto pánico exagerado y hay un par de movimientos en Europa que lo están además acentuando. O sea, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha quieren aprovechar, como sucede siempre en tiempos de crisis, el momento para alarmar a la población y para meter miedo, que es lo que quieren hacer sobre todo. O sea, que aquí es más una retórica. Sí, aquí se habla incluso de movimientos, de alborotos y manifestaciones violentas el próximo, ya en otoño, ¿no? Claro. Yo creo que son todo exageraciones. Yo creo que está preparada Europa para afrontar este invierno. Hay reservas en este momento suficientes de gas, por lo menos aquí en Alemania. En otros países europeos no tienen los problemas que tienen en Alemania. Esto no afecta, estos problemas no afectan, por ejemplo, a España o a Portugal, que tienen sus propios suministros de gas garantizados y asegurados y sin ningún problema, ¿no? Juan Carlos, esto sería entonces ahorita, ¿cómo lo ves? ¿Una guerra entre la Unión Europea y Rusia? No, yo no lo calificaría de guerra. Esto no es una guerra, es un pulso. Yo creo que es más que nada un pulso. Claro. Rusia aspira a imponer sus condiciones, también incluso de venta de gas, y está pidiendo y está ofertando permanentemente. Se puede reabrir el Nord Stream 1, se puede reabrir el Nord Stream 2, se puede suministrar gas sin ningún problema, pero ellos siguen con el grifo cerrado. Lo que quieren es que cedamos a su chantaje. Y eso es algo que no podemos hacer. Hay que aguantar este invierno como sea. Y yo creo que no va a haber problemas para aguantarlo. Hay suficiente energía, suficiente gas, suficiente electricidad para pasar el invierno en Europa. Entonces, Alexandra, tenemos que ser pacientes, tenemos que seguir aguantando y Putin perderá esta guerra al final.
Nadie parece ser la retórica, ¿no? Esa es la retórica, esa es la retórica, pero yo tendría cuidado con esa retórica. A veces hay demasiada euforía. Sí, lo que estamos observando es euforía victoriosa. Habrá que esperar, porque Rusia no es una pequeña isla, no es un país pequeño sin recursos. Rusia tiene recursos tanto militares como también económicos. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Solo una pequeña cosita, que el petróleo también de nuevo juega un papel. Pero claro. Pero la Unión Europea lo que quiere es poner un límite al precio de petróleo ruso. La idea original era prohibir seguro de los cargamentos de petróleo ruso, pero como eso podría desestabilizar el mercado económico mundial, ellos decidieron en vez de eso proponer medidas para reducir, para poner límite al precio del petróleo. La pregunta es cómo reaccionará Rusia. Claro. Si Rusia va a resistir o simplemente lo acepta. Porque además, vuelvo a lo que dijo Juan Carlos, este es un pulso entre la Unión Europea y Rusia. ¿Podrá entonces Putin resistir a esa presión? No hay escenarios posibles donde Putin va a ganar ventajas desde esta guerra. También si consigue conquistar toda Ucrania, va a perder esta guerra. Putin haya perdido. No hay ventajas. Eso es el problema. Pero tú antes hablabas de una guerra nuclear. O sea, vuelve otra vez a estar sobre la mesa. También como hipótesis, también si hace va a ser una posibilidad perdente para Putin. Porque... ¿Y cuál sería esa línea roja que tendría que cruzar Putin para que esto se convierta en una guerra nuclear? Un ataque a Crimea. Sí. No lo sé. Un ataque a Crimea, por ejemplo, a las ciudades es una situación personal, no es algo que puede pasar en Ucrania. Es algo político, algo personal para su personal y supervivencia política y personal también. Y como decías tú antes, él puede tomar esa decisión, pero igual no le secundan sus generales. O sea, ese también es un problema, ¿no? Claro. Él puede tomar la decisión de apretar el botón, pero igual sus militares no quieren. Recientemente un politólogo ruso pro-Kremlin dijo que esa guerra Rusia va a aplicar todos los recursos para ganar esa guerra. La guerra podría durar en 2023, 2024. Militarmente, él dijo, militarmente podemos ganar, pero políticamente no. Es decir, que estamos en una nueva fase de la guerra, pero no quiere decir esto que vaya a terminar muy pronto, ¿no? La guerra en Afganistán duró 8 o 9 años y fue el factor principal de la implosión soviética en 1988, cuando terminó el conflicto. Y puede ser el mismo. Sí, estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Bueno, con esto esto no va a acabar bien para Rusia ni para Putin. Con esto terminamos ya nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, mándennos sus mensajes. Queremos escuchar su feedback. Hasta luego.